Buenas, un saludo a quien me esté escuchando. Esto es Rebeldes Rebeldes. Hoy creo necesario hacer un apunte más sobre el comunista que se hizo falangista, Óscar Pérez Solís. En el último episodio resumí su biografía y leí el relato que él mismo contaba en 1943, cuando llevaba ya años siendo militante de Falange, acerca de su desencanto con el comunismo. En su relato, hacía converger su vuelta a Europa tras su experiencia soviética con su abandono de la ideología comunista, y lo escribía de manera sospechosamente literaria. Al parecer, en el tren ya sabía que aquello no iba a ningún lado, y tuvo una pesadilla que le reveló lo terrible que era la idea que había defendido durante años. Entonces, parece que solo hizo falta que visitara la URSS para darse cuenta de que el comunismo no funcionaba. Pero, sorpresa, esto es solo un relato construido 20 años después. ¿Podemos saber qué es lo que pensaba realmente sobre el comunismo y la Unión Soviética al llegar a España? Pues Óscar Pérez no fue escueto en halagos a la construcción del socialismo soviético en el periódico del PC La Antorcha. Los episodios que 20 años después contaba con una mezcla de risa y vergüenza, en estos momentos los narró cargados de orgullo y epicidad. Lo que un día fueron campos apacibles, llenos de vida y de belleza, en los que caen las estrofas solemnes del himno proletario, 20 años más tarde se habían convertido en tierras monótonas y tristes. Curioso, ¿no? Pero profundicemos un poco y veamos 3 ejemplos de su cambio de pareceres. En primer lugar, respecto a aquella arenga desde el tren que en 1943 explicaba simplemente como haber dicho unas cuantas incoherencias, medio adormilado aún, a aquella pobre gente que aplaudió mis palabras dichas en castellano sin entenderlas, 20 años antes, cuando llegó a España, dijo sobre este mismo hecho: la gente se apila a lo largo del andén. Los militares se colocan en actitud de saludo. Del gentío se destaca un grupo de trabajadores y sube a nuestro vagón. Qué alegría muestran sus semblantes, qué entusiasmo reflejan su voz y su mirada, cómo aquellos hombres nos manifiestan el inmenso ardor de sus sentimientos revolucionarios, con cuánta cariñosa energía nos hacen comprender que su causa es la nuestra y que en nosotros ven a corazones hermanos. Se canta la Internacional, que es coreada en el andén. Miro a lo alto de la estación. Allí flota la bandera roja. Parece que ahora flamea más orgullosa que nunca, y viéndola extender al viento la hoz y el martillo, emblemáticos, una pregunta sin palabras me sube del corazón, apretándome la garganta. Bandera roja, símbolo sagrado de nuestros afanes, sudario glorioso de tantos dolores sufridos heroicamente por el pueblo ruso, tela que estás teñida con la sangre bendita de los trabajadores que te dieron la vida. ¿Cuándo ondearás allá lejos? Creo que no es necesario añadir mucho más. Las diferencias son claras, aunque hay algo que llama la atención. Se trata del vocabulario religioso que utiliza el ateo Óscar Pérez Solís. Símbolo sagrado, sudario glorioso, sangre bendita. Así que, en segundo lugar, veamos si sobre la religión también cambió su perspectiva en esos 20 años que separan ambos escritos. En el año 1943 decía que el comunismo suponía la castración del espíritu, es decir, de lo único noble por divino que hay en el hombre. Sin embargo, al regresar de la Unión Soviética en 1924, Óscar Pérez escribió lo siguiente: ¿qué mentís más formidable dan estas nuevas generaciones a quienes aseguran que sin la religión no hay moral posible? ¿Cuántas veces he comparado la austeridad impecable de aquellos jóvenes que no creen en Dios con la positiva corrupción que gangrena a otras juventudes educadas en la moral burguesa y cristiana? La juventud agrupada en torno a la Revolución Soviética observa una conducta moral 100 veces más pura que la de otra juventud cualquiera de los países burgueses. No busquéis a los jóvenes rusos en el prostíbulo, ni en el garito, ni en la ociosidad estúpida y degradante. Ama la alegría, pero no quiere nada con el vicio. No rehúye el placer sano y natural, pero lo subordina al cumplimiento de sus deberes, y son estos tan amplios y tan nobles que la práctica de ellos es realmente la observancia de una verdadera religión. Admirable juventud, llamada a señorearse del mundo, y no es, no,
un producto de la raza, es el producto de una educación llena de móviles altísimos, la dignificación del hombre, el término de todas las esclavitudes, la fraternidad de los pueblos. Trabajar por estos ideales, estudiar para hacerse digno de ellos, luchar y morir en su defensa, sentir una ansia infinita de dárselos al mundo entero, he ahí los rasgos característicos de la conciencia nueva que se levanta con alientos de gigante en la Unión Soviética. Pasarán 10, 15, 20 años, menos quizá, y si el viejo mundo sigue aún en pie, la conciencia nueva, como un torrente impetuoso e irresistible, romperá su cauce para cubrir todo el haz de la tierra. Si el cristianismo tuvo sus cruzadas, el comunismo las tendrá también. Las he presentido muchas veces, en las calles de Moscú, viendo desfilar aquellos batallones de jóvenes y de niños, futuros soldados victoriosos de la Gran Guerra final. En 1943, recordemos, siendo falangista, admitía: en mi comunismo había no pocas reminiscencias religiosas y patrióticas, cuando comentaba el orgullo que había sentido ante el comentario de Trotsky sobre la materia prima excelente de España para tener un gran ejército. Lo que queda claro es que, en su llegada a España, Óscar Pérez defendía el nuevo modelo social, político y económico que significaba la Unión Soviética, y eso que eran tiempos difíciles para los marxistas más ortodoxos, ya que era el momento de implantación de la nueva política económica, una serie de permisiones a la propiedad privada para salir de la crisis en la que la URSS estaba sumida tras la Guerra Civil Rusa, recordemos, la más sangrienta de la historia. Así que, en tercer lugar, en el año 1943, Óscar Pérez calificaba la NEP de habilidad táctica de Lenin para no ver morir asfixiado el régimen en el dogal de un comunismo que, para cubrir de alguna manera su terrible fracaso, se consideraba prematuro por los teorizantes de la revolución. Sin embargo, de nuevo, 20 años antes decía que el capital industrial privado está repartido en multitud de pequeñas industrias. ¿Sabéis lo que representa en el total de la producción industrial de este país? El 4%. Y emplea también el 4% de los obreros que trabajan. No es ningún peligro. Por otra parte, lleva sobre sí unos impuestos y unas obligaciones legales que lo tienen metido en un puño, en el puño de hierro del Estado soviético, que dispone de unas magníficas cárceles y de una Siberia excelente para los burgueses olvidados de que esto, lo de ahora, ha matado a aquello, a lo de antes. Para cerrar este episodio como el anterior, a continuación leeré el final del último artículo que publicó Óscar Pérez, pero esta vez el del 12 de diciembre de 1924 en La Antorcha, recién llegado de la Unión Soviética. En él nos transmite su conversación con un comunista ruso, que recordaba sus tiempos como revolucionario, antes de tomar el cielo por asalto. ¿Qué me puede contar?, le dije, de aquellas luchas. Brilló como nunca su mirada, el semblante, casi siempre serio y un tanto melancólico, se le llenó de alegría, y levantando los ojos al cielo, como si quisiera ver en lo alto la grandeza de los combates reñidos, comenzó a hablar. Tiempos gloriosos. Estos que ahora vivimos tienen para mí el encanto indecible de la victoria, pero no sé si, andando el tiempo, los recordaré con tanta emoción como aquellos. La lucha era terrible, por lo desproporcionada. Recibíamos golpes crueles, pero qué fuerza más grande nos daban las persecuciones. A veces, en un intervalo de calma, echábamos de menos el rigor de nuestros adversarios. Estábamos llamados a una tarea de cíclopes, y necesitábamos ser de acero. Ahora bien, nada fortalece más que poner el corazón en el yunque de la persecución. Cuando uno de los nuestros era ahorcado, el dolor natural de perder a un ser querido bien pronto dejaba lugar a esta reflexión estimulante. Tanto mejor. Sin mártires no hay victoria posible. La cuerda que le ha estrangulado acabará por enroscarse al cuello de los verdugos. Y así fue. Cayó por un momento, ensimismado. Sin duda, veía los patíbulos alzados en el patio de la cárcel. Sacudió la ceniza del cigarro, echó hacia arriba una bocanada de humo, a modo de incienso sobre los recuerdos del pasado, y siguió diciendo: los ministros del zar eran nuestros aliados. Y como viera en mí un pequeño gesto de asombro, se sonrió y repuso vivazmente: sí, camarada, eran nuestros aliados. Estaban tan ciegos y poseídos de miedo, y es sabido lo que el miedo ciega,
que sin comprender la inevitable necesidad de nuestro triunfo, impuesto por las inexorables leyes de la mecánica histórica, pretendían asfixiar nuestras ideas ahogando a los que las defendíamos. No conseguían otra cosa que darnos mayores alientos. ¿Cuántas veces salía uno de nosotros de la prisión, aunque salíamos pocos, porque la mayoría quedaban allá? Había hecho una nueva provisión de fuerzas y de potentes energías. Excelente gimnasia para los músculos del espíritu. Y así, que era lo más importante, acercábamos al nuestro el corazón de los trabajadores. No hay propaganda mejor que el ejemplo del sacrificio. Sin duda, es costosa, pero ninguna más eficaz. Un razonamiento puede convencer, un libro puede enseñar. Un perseguido atrae el cariño de los que, tarde o temprano, acaban por comprender que se da la vida o la libertad por ellos. Ah, si los déspotas pudieran entender esto. Súbitamente soltó una risotada y exclamó: «Pero son tan necios». La URSS que se encontró Óscar Pérez Solís en los primeros años de los 20, recién salida de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil, no era ni por asomo la potencia mundial en la que se convirtió en las siguientes décadas. Aún así, ya vemos que la visión de Óscar Pérez al pisar España distaba mucho de la que tenía y mostraba en el periódico falangista 20 años más tarde. Poco que reprochar, 20 años en la vida de una persona dan para mucho, hasta para reconstruir su propio pasado. ¿Cómo puede ser que en 1924, tras llegar de la URSS, describiera de manera tan positiva la experiencia soviética y que en 1943 la criticara tan ferozmente diciendo que ya pensaba eso en el tren de vuelta? No podemos estar en la cabeza de Óscar Pérez Solís para saber qué pensaba realmente, pero sabemos que nos engaña en 1924 o en 1943. Sin duda, yo me inclino a pensar que nos engañaba en 1943, porque hay constancia de que fue su conversión al catolicismo en la cárcel lo que le acercó a las derechas. Pero no es cuestión de realizar juicios morales, ni de medir mentiras y verdades. Para eso hay jueces y polígrafos. Además, ya sabemos lo deleble que es la memoria y lo humano que es reconstruirse el propio pasado para que concuerde con el presente. Como siempre, gracias por la escucha. Hasta la próxima.